Esto es Décima Legión. Bienvenidos al segundo episodio de nuestra miniserie La Segunda Guerra Púnica. Hoy acompañaremos a Aníbal en su campaña más audaz, el cruce de los Alpes, la destrucción de ejércitos romanos en Trebia, Trasimeno y Canas, y el momento en que Roma estuvo al borde del colapso. Si quieres seguir explorando las batallas, decisiones y personajes que definieron esta guerra, apóyanos con un like, suscríbete a Décima Legión y activa la campana para no perderte lo que viene. Capítulo 1. Aníbal cruza los Alpes. El inicio de su guerra contra Roma. Año 218 a.C. Desde Cartago Nova en Hispania, parte una expedición que desafiará toda lógica militar. Al frente va Aníbal Barca, comandante cartaginés, hijo de Amílcar, que había jurado odio eterno a Roma siendo un niño. Su meta, llevar la guerra al corazón de la república enemiga, cruzando los Alpes. Según Polibio, Aníbal partió del Ebro con unos 90.000 infantes y 12.000 jinetes, además de 37 elefantes de guerra. Pero no todos llegarían a Italia. Debió dejar guarniciones en Hispania, cruzar los Pirineos combatiendo tribus y avanzar por el Ródano perseguido por las tropas romanas. A medida que avanzaba, su ejército se reducía. Algunos desertaban, otros caían en escaramuzas. Cuando llegó a los Alpes, lo acompañaban aproximadamente 40.000 soldados, incluyendo infantería libia, íbera y gala, caballería númida e hispana, y el imponente, aunque vulnerable, tren de elefantes africanos. El cruce fue una pesadilla. Tribu tras tribu emboscaba la columna cartaginesa en los pasos más angostos. Avalanchas, caminos helados y desfiladeros sin protección hacían caer soldados, animales y provisiones al vacío. Los hombres morían congelados y los elefantes sufrían al avanzar sobre hielo. Aníbal no solo luchó contra el enemigo, luchó contra la montaña misma. Durante 15 días de horror, sostuvo la moral con promesas de botín y gloria. Ejecutó desertores para dar ejemplo y curó heridas físicas y psicológicas con liderazgo puro. Finalmente, descendió a la llanura del Po con unos 20.000 infantes y 6.000 jinetes, más una decena de elefantes. Pese a las pérdidas, lo más importante había sobrevivido: la voluntad de lucha, el espíritu combativo y el genio del comandante. Roma no lo esperaba. Su enemigo estaba en casa y aún no había comenzado la verdadera guerra. Capítulo 2. Aníbal desata el caos. Las 3 emboscadas que aterrorizaron Italia. El general cartaginés había logrado lo imposible: cruzar los Alpes y pisar Italia. Pero Aníbal no venía solo con un ejército. Traía consigo una nueva forma de hacer la guerra, basada en la movilidad, el engaño y el conocimiento del terreno. Su primer enfrentamiento fue en el río Tesino, en noviembre del año 218. El cónsul Publio Cornelio Escipión avanzaba con unos 20.000 soldados recién llegados desde Masilia. Aníbal, con cerca de 30.000 hombres, estudió el paisaje y preparó una emboscada perfecta. Dividió sus fuerzas. Mientras su vanguardia se mostraba ante los romanos, ocultó caballería númida y tropas ligeras en las colinas. Escipión, confiado, envió caballería y escaramuzadores sin hacer un reconocimiento adecuado. Fue entonces cuando Aníbal activó la trampa. La caballería oculta apareció por la retaguardia, rodeando a los romanos. Escipión fue herido y se salvó por poco. La batalla fue corta, pero envió un mensaje claro. Aníbal no era un bárbaro, era un arquitecto del campo de batalla. El siguiente mes, en el Trebia, ese mensaje se convirtió en lección. El nuevo cónsul, Tiberio Sempronio Longo, lideraba unos 40.000 hombres. Deseoso de gloria, subestimó al enemigo. Aníbal fingió debilidad, hostigó con escaramuzas nocturnas y provocó una respuesta precipitada. En una helada mañana de diciembre,
Sempronio hizo cruzar el río a su ejército sin descanso ni comida. Al otro lado Aníbal los esperaba con su infantería ligera e hispanos. Pero lo más letal estaba escondido. Magón, su hermano, aguardaba en un bosque cercano con 10.000 soldados listos para atacar por la retaguardia. Cuando el combate se intensificó, la emboscada se activó. La caballería cartaginesa dominó el terreno y los romanos fueron rodeados. Entre 20.000 y 30.000 legionarios cayeron. Aníbal no solo destruyó al ejército, aniquiló su moral. En junio del año siguiente llegaría su obra maestra, la batalla del lago Trasimeno. Con 20.000 hombres, Aníbal atrajo al ejército del cónsul Cayo Flaminio, que avanzaba con 30.000 soldados por un paso angosto entre colinas y el lago. El día amaneció cubierto de niebla. Flaminio no envió exploradores. Creía marchar hacia la victoria. Pero Aníbal lo había preparado todo. Ocultó a su ejército en las laderas. Cuando la columna romana entró al paso, el general cartaginés lanzó su ataque desde lo alto, cortó la retaguardia con caballería y encerró a los romanos en una trampa sin salida. El resultado fue catastrófico. Flaminio murió. Miles fueron masacrados o capturados. Roma había perdido 3 ejércitos en menos de un año. Lo que parecía una invasión, ahora era una campaña de exterminio táctica. 3 batallas. 3 victorias absolutas. Aníbal no solo estaba venciendo en el campo, estaba redefiniendo la guerra. Capítulo 3. Roma en la cuerda floja. Fabio Máximo y la guerra del tiempo. Tras la masacre en el lago Trasimeno, Roma estaba al borde del colapso. 3 ejércitos destruidos, miles de ciudadanos muertos. El pánico se apoderó del Senado. Nunca antes un enemigo había infligido tanto daño en suelo itálico. Y seguía avanzando. Ante la urgencia, Roma no eligió un nuevo cónsul, sino un dictador, Quinto Fabio Máximo, un hombre prudente, frío y calculador. Su apodo pasaría a la historia: Cunctator, el que retrasa. Fabio entendió lo que muchos no. No se puede vencer a Aníbal en campo abierto. Por eso cambió las reglas. Evitó enfrentamientos directos, quemó cultivos, bloqueó rutas y asedió las líneas de suministros. Su guerra era lenta, constante y profundamente impopular. La aristocracia lo despreciaba. El pueblo lo llamaba cobarde. Incluso su propio segundo, Minucio Rufo, lo desobedeció, llevando a Roma al borde de otro desastre. Pero Fabio se mantuvo firme, porque no quería gloria. Quería resistir. Aníbal, frustrado por no poder forzar una batalla decisiva, marchó por el sur de Italia, buscando aliados. Algunas ciudades, como Capua, comenzaron a desertar del lado romano. Otras dudaban. El mito de la invencibilidad romana se había roto, pero no su voluntad. En el tablero político, Fabio no fue amado, pero salvó a Roma del colapso. Mientras Aníbal reinaba en la estrategia, Fabio le quitaba el tiempo, el terreno y el impulso. Era una guerra sin héroes, pero con propósito: mantener a Roma viva para pelear otro día. Capítulo 4. La mayor derrota de Roma. La trampa mortal de Canas. 2 años después del cruce de los Alpes, Aníbal alcanzó la cúspide de su genio militar en un campo abierto del sur de Italia. Era el verano del año 216 a.C., y Roma, harta de la estrategia evasiva de Fabio Máximo, apostó todo a una confrontación decisiva. Reunió el mayor ejército de su historia, más de 80.000 soldados bajo un inestable mando compartido entre Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. Frente a ellos, Aníbal desplegó unos 50.000 hombres. Pero su fuerza no estaba en el número, sino en el diseño. En el centro, colocó a íberos y galos, dispuestos en una ligera curva hacia afuera. En los flancos, escondidos tras la línea, aguardaban sus veteranos libio-fenicios. A los lados su caballería,
Númidas en la derecha, en la izquierda, Asdrúbal con su caballería pesada. El plan era simple y brillante. Cuando los romanos avanzaron con fuerza contra el centro, creyendo estar rompiendo la línea enemiga, Aníbal ordenó un retroceso controlado. La formación cartaginesa se replegó en forma de arco, absorbiendo la presión. Cuando las legiones estuvieron dentro del embudo, los flancos se cerraron como una trampa de acero. La caballería cartaginesa, libre tras derrotar a la romana, selló la retaguardia. Roma quedó rodeada. El mayor ejército de su historia, encerrado sin posibilidad de maniobra ni escape. Durante horas, los cartagineses ejecutaron una masacre metódica. Según Polibio, cayeron más de 50.000 romanos. Livio diría que fueron 70.000. La sangre tiñó la llanura de Canae, y el eco de la derrota retumbó por todo el Mediterráneo. Pero para Aníbal, la victoria no era solo militar, era simbólica y política. Capua, la segunda ciudad más importante de Italia, se unió a él. Tarento y otras ciudades del sur lo siguieron. Sicilia se tambaleaba. Filipo V de Macedonia firmó un tratado con Cartago. Por primera vez en siglos, Roma parecía vulnerable. Parecía derrotada. Y sin embargo, no lo estaba. El Senado no pidió paz. La ciudad no se rindió. Roma, herida en cuerpo y alma, se aferró al suelo, al orgullo, al tiempo. Aníbal había vencido en el campo, pero no en el espíritu. Ese sería su dilema. Saber vencer, pero no saber terminar la guerra. Capítulo 5. La resiliencia de Roma. Tras la masacre en Canas, Aníbal parecía invencible. Había derrotado al mayor ejército romano, ganado aliados en el sur de Italia y firmado un tratado con Filipo V de Macedonia. Pero nada de eso bastó. El tratado con Macedonia nunca se concretó. El Adriático, vigilado por la flota romana, convirtió la alianza en papel mojado. Desde Cartago, el Senado tampoco reaccionó. Dividido y temeroso, no envió refuerzos decisivos. Aníbal tenía la iniciativa, pero no los medios. Roma, en cambio, cambió de piel. Abandonó los enfrentamientos directos y regresó a la estrategia de Fabio Máximo. Hostigó sus rutas, cerró los puertos y abrió un nuevo frente en Hispania. Allí los hermanos de Aníbal, Asdrúbal y Magón, peleaban sin poder auxiliarlo. Cuando por fin Asdrúbal cruzó los Alpes, fue interceptado en el Metauro. Roma envió su cabeza a Aníbal. El mensaje era claro: estás solo. Aníbal seguía invicto en batalla, pero su guerra ya no era sostenible. Había golpeado a Roma, pero no la había quebrado. Y mientras Cartago dudaba, en Hispania surgía un joven general. Su nombre era Escipión. Su misión, cambiar el curso de la guerra. En el próximo episodio, la guerra se traslada a Hispania, donde Escipión empezará a cambiar el rumbo del conflicto. Deja tu like, suscríbete a Décima Legión y activa la campana para no perderte el siguiente capítulo de esta historia épica.